Sagitario es un signo de fuego regido por Júpiter, el planeta de la expansión, la sabiduría y el crecimiento. Su energía vital fluye naturalmente hacia la libertad, la aventura, el descubrimiento y la expresión de grandes ideales. Cuando Sagitario puede vivir con autenticidad, explorando nuevos horizontes, compartiendo su verdad y conectando con el sentido más profundo de la vida, su luz interior brilla con fuerza. Sin embargo, cuando reprime lo que realmente siente, piensa o desea, esta energía comienza a volverse en su contra, afectando su equilibrio emocional, mental y físico. El espíritu sagitariano es naturalmente entusiasta, pero también profundamente filosófico. Aunque en apariencia pueda parecer despreocupado, optimista o incluso un poco evasivo ante los conflictos, en su interior guarda una gran sensibilidad hacia la injusticia, la falta de sentido o la pérdida de fe en la vida. Cuando Sagitario reprime su necesidad de expansión, de decir lo que piensa, de moverse libremente por la vida sin ataduras ni limitaciones impuestas, empieza a apagarse por dentro. El fuego que normalmente lo impulsa a crecer se convierte en una llama sofocada que genera frustración, ansiedad y, eventualmente, dolencias físicas o emocionales. El optimismo natural de Sagitario, su impulso por ver siempre el lado positivo, puede llevarlo a negar o minimizar su propio dolor. Puede convencerse de que todo está bien cuando en realidad está cargando con emociones no procesadas, especialmente si siente que expresar su malestar contradice su rol de motivador o ejemplo de esperanza para los demás. Esta represión emocional puede cristalizarse en síntomas físicos como problemas en el hígado, el sistema digestivo, dolores musculares o tensiones en la cadera y muslos, zonas del cuerpo regidas por su signo. También pueden aparecer cuadros de agotamiento, insomnio, irritabilidad y una sensación de desconexión con su propio propósito vital. Cuando Sagitario reprime su deseo de explorar nuevas ideas o experiencias por temor a fracasar, decepcionar o salirse de lo que otros esperan de él, su alma empieza a sentirse enjaulada. Es un signo que necesita libertad como el aire para respirar. No se trata solo de moverse físicamente, sino de poder expandirse mental y espiritualmente. Si se ve atrapado en rutinas, relaciones o entornos que le resultan limitantes, pero se obliga a quedarse por miedo, costumbre o culpa, esa energía no expresada se convierte en un peso interno que va erosionando su vitalidad. También puede enfermar cuando no puede compartir su verdad. Sagitario está conectado con la sabiduría superior, con la visión filosófica y espiritual de la vida. Si por miedo al juicio, por necesidad de encajar o por evitar conflictos, decide callar lo que realmente piensa, esa voz interior empieza a acumularse como una presión interna. El chakra de la garganta puede bloquearse, surgen dificultades para comunicarse con claridad o incluso síntomas físicos como afonía, alergias o contracturas cervicales. El alma sagitariana necesita hablar desde su autenticidad, transmitir su visión del mundo y sentirse libre de ser quien es sin máscaras ni censura. Sagitario también puede enfermar cuando reprime su tristeza. Aunque es el signo que más rápidamente busca levantarse después de una caída, a veces lo hace demasiado pronto. Evita mirar el dolor de frente por miedo a quedarse atrapado en la oscuridad. Pero al negarse el derecho a sentir tristeza, soledad o desilusión, empieza a cargar una mochila emocional que pesa más de lo que aparenta. Este cúmulo de emociones no procesadas puede generar cuadros de melancolía, estados de vacío existencial o una desconexión profunda con su fuego interno. Por eso es fundamental que Sagitario aprenda a honrar sus emociones sin juzgarlas. Que entienda que ser positivo no significa negar lo que duele, sino tener la valentía de atravesarlo con fe. Cuando permite que su fuego purifique en lugar de quemar, cuando usa su entusiasmo para transformar en lugar de reprimir, entonces su energía se alinea nuevamente con su propósito. Volver a confiar en la vida, reconectar con su visión más amplia y recuperar su capacidad de soñar lo sana profundamente. Sagitario necesita espacios de libertad para respirar, caminos abiertos para recorrer y conversaciones significativas para nutrir su espíritu. Necesita expresar su verdad, buscar respuestas, vivir aventuras del alma, compartir su sabiduría y rodearse de personas que respeten su esencia sin intentar encerrarla. Cuando se permite vivir desde ese lugar, su energía vital fluye con fuerza y armonía. Su cuerpo se vuelve ligero, su mente clara, su corazón abierto. Porque la verdadera salud de Sagitario nace del alma que se siente libre de ser, de explorar y de crecer sin límites. Cuando no reprime su fuego, sino que lo convierte en luz, entonces brilla con todo su esplendor. En el corazón de Sagitario habita un viajero del alma,
un ser que ha sido creado para buscar el horizonte más lejano, no solo en el mundo físico, sino también en los reinos invisibles del conocimiento, la espiritualidad y la expansión interior. Este signo, bendecido por la protección de Júpiter, lleva en sus venas una promesa de grandeza, una chispa divina que lo empuja a trascender las limitaciones y a convertirse en un puente entre lo terrenal y lo celestial. Pero cuando esa llama sagrada no encuentra una vía para manifestarse, cuando el alma sagitariana no puede desplegar sus alas, comienza una batalla silenciosa y profunda contra su propia naturaleza. Hay una dimensión muchas veces olvidada del alma de Sagitario, su vulnerabilidad frente a la incoherencia. Es un signo que necesita vivir en sintonía con su verdad interna, y cuando se ve obligado a actuar en contra de sus principios, algo dentro de él comienza a quebrarse. La desalineación entre lo que siente y lo que hace, entre lo que sueña y lo que permite, se convierte en una herida invisible que lo drena lentamente. En ese abismo se pierde la brújula interna que lo guía y comienza un estado de desorientación espiritual que lo aleja de su fuerza esencial. Sagitario reprime muchas veces su propio dolor para no decepcionar a quienes lo rodean. Su fuego es contagioso, su risa es medicina, su presencia ilumina. Por eso, en momentos de oscuridad, el arquero a menudo se obliga a mantener una máscara de alegría para no romper la imagen luminosa que otros esperan. Pero en esa contención se le va apagando el fuego vital. El alma sagitariana necesita también llorar, descansar, dudar y cuestionarse. Necesita el permiso para ser vulnerable sin que eso implique perder su poder. Porque en su vulnerabilidad bien sostenida está el germen de su sabiduría más grande, esa que lo convierte en un guía para los demás. Cuando Sagitario reprime su sed de sentido, cuando se conforma con una vida vacía de significado, algo en su ser empieza a marchitarse. Él no ha nacido para vivir en lo superficial, ni para cumplir con lo establecido sin preguntarse por qué. Ha nacido para elevar su mirada por encima del miedo, para buscar el propósito detrás de cada experiencia, para transformar el dolor en una enseñanza sagrada. Por eso, si su entorno, su trabajo, sus relaciones o incluso sus propias decisiones lo llevan a vivir sin pasión ni dirección, se vuelve un nómada sin rumbo, un fuego que arde sin dirección y que acaba consumiéndose a sí mismo. También enferma cuando sacrifica su libertad por amor, por responsabilidad o por cualquier causa que perciba como más grande que él. El compromiso sin autenticidad lo asfixia. Sagitario puede entregarse con todo el corazón, pero si en esa entrega pierde su autonomía, comienza una lucha interna entre su deseo de pertenecer y su necesidad de ser. Esa tensión lo consume. No porque no pueda amar profundamente, sino porque su amor necesita espacio, aire, expansión. Si su alma se ve atrapada en la repetición, en la previsibilidad o en la dependencia emocional, se apaga su chispa divina. El verdadero equilibrio está en encontrar relaciones donde su vuelo no sea impedido, sino celebrado. El cuerpo de Sagitario también responde con señales cuando su espíritu se desconecta de su naturaleza salvaje y aventurera. Puede presentar rigidez en las articulaciones, como si sus piernas ya no quisieran avanzar. Puede sentir fatiga inexplicable, como si su energía vital se escondiera. Incluso pueden aparecer crisis existenciales que lo enfrentan con el vacío de no estar cumpliendo su misión de vida. Y es que el arquero necesita creer que su existencia tiene un sentido mayor, que hay algo más allá que lo espera, que cada paso en esta tierra está guiado por una fuerza superior. Negarle esa conexión es negarle su esencia. El fuego de Sagitario no es solo un impulso vital, es un llamado a trascender. Y si ese fuego no se alimenta con propósito, conocimiento, experiencias transformadoras y libertad emocional, comienza a volverse ceniza. Por eso, necesita rituales que lo reconecten con su divinidad. Viajes del alma, lecturas sagradas, caminos que lo lleven a descubrir nuevos paisajes interiores. Necesita rodearse de almas que vibren con su visión, que no intenten encasillarlo, que lo impulsen a soñar más grande, a atreverse, a ir más allá. Sagitario se enferma cuando se olvida de que su alma no vino a conformarse. Vino a expandirse. Vino a inspirar. Vino a ser testimonio viviente de que la vida puede ser una gran aventura, incluso en medio del caos. Cuando deja de mirar el cielo, cuando se atrapa en lo mundano, cuando sufre por encajar en moldes que no lo representan, comienza a desgastarse por dentro. Pero basta un rayo de fe, una chispa de visión, un reencuentro con su fuego interno para que resurja con más fuerza que nunca. Porque Sagitario nunca se pierde del todo. Puede desviarse, puede callar, puede esconder su luz un tiempo, pero su espíritu es inquebrantable.
Está conectado con una fuente más grande que siempre lo llama a regresar a sí mismo. En el momento en que vuelve a recordar quién es, en el instante en que vuelve a creer, su energía se restablece. Y en esa recuperación no solo se sana él, sino que se convierte en faro para los demás. Porque cuando Sagitario vive su verdad con libertad, transforma el mundo con su fuego sagrado. Sagitario guarda en su interior una memoria ancestral que lo conecta con los sabios del pasado, con los chamanes, con los grandes viajeros del alma, con aquellos que cruzaban desiertos, selvas y cielos guiados únicamente por su intuición y su fe en el destino. No es un signo que haya nacido para caminar caminos trazados por otros, sino para abrir nuevos senderos donde antes no existía nada más que posibilidades. Cuando se le arranca ese poder creador, cuando se le exige permanecer en estructuras rígidas, su fuego empieza a consumirse desde dentro. No hay prisión más dolorosa para Sagitario que la que lo separa de su instinto natural de expansión, de búsqueda, de descubrimiento y de sentido superior. La enfermedad en Sagitario no siempre se presenta de manera evidente. Muchas veces toma la forma de una desconexión sutil con la propia alegría, un extravío del entusiasmo vital, una pérdida del asombro por la vida. Cuando Sagitario deja de sentir curiosidad por el mundo, cuando ya no se siente inspirado por el misterio de la existencia, es señal de que algo ha sido reprimido, que ha cedido demasiado ante lo que se espera de él y ha olvidado su propósito de trascendencia. Este olvido no sucede de golpe, sino como un lento deslizamiento hacia una vida domesticada, donde el alma salvaje del arquero se ve reducida a un cuerpo que funciona pero ya no vibra. El cuerpo de Sagitario es un canal sagrado para su fuego interior, y cuando ese fuego no fluye, se manifiestan bloqueos físicos, especialmente en las piernas y en las caderas, que simbólicamente representan la capacidad de avanzar y sostenerse con fuerza sobre su camino. Cuando su energía se estanca, pueden surgir dolores, inflamaciones, tensiones musculares o fatiga inexplicable. También pueden aparecer desequilibrios hepáticos, ya que el hígado es el órgano que procesa la rabia y la frustración, emociones que Sagitario a menudo intenta reprimir por no considerarlas dignas de su filosofía de vida luminosa. Pero todo lo que no se expresa, el cuerpo lo manifiesta. Y el cuerpo sagitariano, cuando grita, lo hace para recordarle a su alma que es tiempo de volver al camino del fuego, de la expansión, de la verdad. Existe una batalla interna no siempre visible en Sagitario entre su deseo de libertad absoluta y su compromiso con las causas nobles. Puede cargarse con responsabilidades que parecen grandiosas, pero que en el fondo lo están alejando de sí mismo. Puede asumir roles de maestro, guía, protector o ejemplo, pero si no encuentra espacios íntimos donde también pueda equivocarse, llorar, dudar o simplemente descansar de tanto dar, empieza a sentir que vive más para los demás que para sí mismo. Y en ese desbalance, su fuego interior empieza a consumirse sin que lo note, hasta que un día se siente vacío, desorientado o incluso traicionado por la vida. Pero la vida no lo traiciona, simplemente le está mostrando que es hora de volver a sí mismo, de honrarse, de recordar que no puede ofrecer luz si su propio fuego está apagado. Sagitario también reprime muchas veces su sombra. Esa parte de sí mismo que duda, que siente miedo, que se enoja, que no siempre entiende el propósito de lo que está viviendo. En su búsqueda de significado, puede llegar a forzar una visión positiva de todo, aun cuando por dentro esté roto. Pero negar la oscuridad no lo hace más fuerte, lo hace más vulnerable. Porque la sombra ignorada se transforma en un peso inconsciente que va drenando su energía vital. El verdadero poder de Sagitario se revela cuando es capaz de abrazar tanto su luz como su oscuridad, de encontrar sentido incluso en el caos, de usar cada herida como una puerta hacia una nueva comprensión. Su viaje no es solo hacia la luz, sino también hacia la integración de todo lo que es, porque es allí donde se encuentra la sabiduría real. El alma de Sagitario es también profundamente espiritual. Aunque puede expresar su espiritualidad a través de la filosofía, la religión, la meditación, los viajes o el estudio, lo que verdaderamente lo conecta con su centro es la sensación de estar alineado con algo más grande. Cuando pierde esa conexión, cuando se olvida de que es parte de una danza cósmica mucho más vasta que su individualidad, empieza a sentirse perdido, como si su vida no tuviera dirección. Y es allí donde pueden aparecer síntomas de tristeza profunda, sensación de vacío o incluso una desconexión total con la motivación para vivir. Pero basta un instante de reconexión con lo sagrado, una conversación significativa, un encuentro con la naturaleza, una visión reveladora, para que su alma recuerde que su viaje no ha terminado, que aún hay caminos que recorrer, verdades que descubrir, almas que inspirar. Sagitario es el gran portador de la antorcha de la visión.
Pero esa visión solo puede mantenerse viva si su corazón está en paz consigo mismo. No necesita tener siempre respuestas, no necesita aparentar estar bien, no necesita estar constantemente motivado para merecer su propio respeto. Solo necesita ser fiel a su búsqueda, sostener su verdad aunque tiemble, y permitirse el derecho a cambiar de rumbo cuantas veces su alma se lo pida. Su fuerza no está en la constancia mecánica, sino en la valentía de reinventarse cada vez que la vida lo convoque a una nueva expansión. Cuando Sagitario se permite expresar lo que calla, cuando libera el llanto que guardó, cuando admite el miedo que reprimió, cuando reconoce que a veces no sabe hacia dónde va pero aún así sigue caminando, entonces se vuelve invencible. Porque no hay mayor acto de poder que ser auténtico con uno mismo, no hay mayor medicina que el coraje de honrar el llamado del alma. Y el alma de Sagitario ha venido a volar alto, a cruzar los límites del pensamiento ordinario, a encender fuego en los corazones dormidos y a ser un faro de sabiduría viva en un mundo que a veces olvida soñar. Cuando se cura, Sagitario no solo vuelve a sonreír, sino que enciende una nueva llama en su interior, más brillante, más profunda, más consciente. Una llama que ya no necesita ser vista por otros, porque se sostiene en la certeza de su propósito. En ese estado, Sagitario no solo sana, renace. Y al renacer, recuerda que ha sido creado no para rendirse, sino para elevarse una y otra vez, como un centauro de luz cabalgando hacia el infinito. Sagitario es un signo que lleva en su núcleo una herencia de fuego sagrado, una llama que conecta el espíritu humano con el cielo estrellado. Su alma no solo busca el horizonte, lo encarna. En él habita un arquetipo antiguo, el centauro, mitad humano y mitad bestia, con el arco apuntando hacia lo alto, recordando que la naturaleza instintiva puede ser canalizada hacia una visión superior. Esta conexión con lo animal y lo divino al mismo tiempo le otorga una sensibilidad profunda a los desequilibrios entre lo que desea con todo su cuerpo y lo que su mente le dice que debe hacer. Cuando uno de estos extremos se impone sobre el otro, se rompe la integridad sagitariana y comienza un proceso de desconexión que, si se sostiene en el tiempo, se vuelve una herida energética que lo aleja de su esencia vital. Sagitario también se enferma cuando su creatividad espiritual es ignorada. No se trata solo de crear arte, música o palabras, sino de gestar una visión del mundo que sea propia, única, que le dé forma a su experiencia vital como si fuera una epopeya personal. Su vida necesita ser un relato heroico, una aventura que merezca ser contada. Cuando pierde el hilo de esa narrativa, cuando se ve atrapado en rutinas que no le pertenecen o en realidades prestadas, su fuego se vuelve humo, su entusiasmo se apaga, y su alma comienza a sentirse como un extranjero dentro de su propio cuerpo. Esa pérdida del sentido épico lo aleja de su misión interna y lo deja a merced de un mundo que no reconoce su grandeza. La represión de la rebeldía sagitariana también es una fuente profunda de enfermedad. Porque Sagitario no vino a obedecer reglas ciegamente ni a someterse a normas sin alma. Vino a cuestionar, a desafiar, a buscar nuevas formas de entender la vida. Su inconformismo no es caprichoso, es parte de su sabiduría intuitiva. Cuando no puede rebelarse contra lo que lo oprime, cuando se ve obligado a agachar la cabeza por miedo a perder amor, aceptación o seguridad, su fuego comienza a volverse enojo silenciado, y ese enojo, si no encuentra cauce, se transforma en fuego interno que consume su energía desde dentro. Sagitario necesita expresarse, aunque tiemble, aunque duela, aunque incomode. Porque cuando lo hace, no solo se libera a sí mismo, también libera a quienes lo rodean. Otro aspecto profundamente ligado a la salud sagitariana es la confianza en su intuición. A diferencia de los signos más analíticos, Sagitario no necesita explicaciones racionales para saber que algo es verdadero. Su intuición es una brújula poderosa, afinada por Júpiter, que lo guía con precisión incluso cuando el mapa es desconocido. Pero si esa intuición es silenciada por voces externas, por creencias limitantes o por el miedo al juicio, Sagitario comienza a caminar en direcciones que no resuenan con su alma. Y esa desintonía con su guía interna puede manifestarse como confusión mental, falta de rumbo, sensación de estar viviendo una vida que no le pertenece. El alma de Sagitario se cura cuando vuelve a confiar en ese saber profundo que no necesita pruebas, solo espacio para expresarse. Sagitario también necesita movimiento como forma de sanación. Su energía no está hecha para el estancamiento, ni físico ni emocional. Cuando su cuerpo se detiene demasiado tiempo, cuando su vida se vuelve monótona o su entorno le exige rigidez, su fuego se convierte en ceniza acumulada. La inmovilidad lo desconecta de su naturaleza ardiente. El movimiento, en cambio, lo devuelve a su eje. No solo viajar o caminar, sino también moverse emocionalmente,
cambiar de ideas, explorar nuevas creencias, dejar morir antiguos paradigmas. Cada paso que da hacia lo nuevo renueva su espíritu. Cada riesgo asumido por convicción interna lo purifica. Porque Sagitario sana en el movimiento, en la renovación constante, en la danza sagrada entre la certeza de lo eterno y el vértigo de lo desconocido. Su relación con el tiempo también es fundamental. Sagitario no puede ser contenido por los ritmos apresurados del mundo moderno, ni tampoco por la lentitud impuesta por el miedo. Su tiempo es cíclico, guiado por visiones, por impulsos que surgen desde el alma. Cuando se ve forzado a correr para cumplir expectativas externas o a detenerse por obligaciones que no lo nutren, empieza a desconectarse de su ritmo vital. Su fuego necesita pausas para expandirse, necesita espacios de contemplación, necesita silencio para escuchar los susurros del universo. En esos espacios es donde Sagitario recibe sus revelaciones, sus ideas luminosas, sus mensajes del espíritu. Privarlo de ese tiempo sagrado es como apagar el faro que guía su viaje. Sagitario también se enferma cuando deja de compartir su conocimiento. Es un signo maestro por naturaleza, pero no para imponer verdades, sino para inspirar búsquedas. Su sabiduría no le pertenece, fluye a través de él como una antorcha que debe ser pasada a otros. Cuando guarda para sí lo que ha aprendido, cuando se encierra en su mundo y deja de expandirse hacia los demás, su energía se vuelve pesada, se congestiona, pierde dirección. Su fuego se alimenta en el intercambio, en la palabra viva, en el acto generoso de sembrar ideas y expandir conciencias. Callar su verdad lo debilita. Compartirla lo enciende. La fe es el aliento que sostiene al alma de Sagitario. Fe en sí mismo, en la vida, en el propósito más allá del caos. Cuando pierde la fe, no solo cae su energía, cae su mundo entero. Pero incluso en sus noches más oscuras, algo en su interior sigue latiendo, una chispa que no se apaga. Es la promesa de Júpiter, su regente, que le recuerda que cada caída es un trampolín hacia algo mayor. Que cada sombra atravesada con coraje se transforma en luz. Que cada vez que se levanta, está más cerca de convertirse en la versión luminosa que el universo sueña para él. Sagitario no vino a este mundo para vivir a medias. Vino a vivir intensamente, a aprender a través de la experiencia, a caer y levantarse 1000 veces con el alma cada vez más sabia. Cuando reconoce que su fuego no es una debilidad, sino su mayor poder, entonces puede usarlo para sanar, para crear, para liderar. Puede recordar que su existencia no es un accidente, sino una misión. Y esa misión comienza cuando se libera de las cadenas invisibles que él mismo aceptó. Entonces se convierte en fuego puro. Entonces deja de enfermar. Entonces recuerda quién es. Un espíritu indomable, una llama eterna, un viajero de los mundos. Un Sagitario en su esplendor. En el corazón de Sagitario habita una sabiduría ancestral que no se aprende en libros, sino que se despierta al caminar por la vida con la mirada puesta en el infinito. Su fuego no es cualquier fuego, es un fuego oracular, un fuego que guía, que ilumina y que arde con el propósito de abrir caminos donde antes solo había oscuridad. Pero ese fuego también exige respeto, pide ser escuchado, nutrido, honrado. Cuando Sagitario se aleja de su misión espiritual, cuando deja que el ruido externo apague la voz de su propósito interior, su llama comienza a titilar en silencio, como si supiera que no puede brillar donde no hay verdad. La energía de Sagitario no está diseñada para la repetición vacía ni para vivir en piloto automático. Cada día necesita traer consigo una chispa de sentido, una revelación, un encuentro, un riesgo. Su alma se alimenta de lo extraordinario, no de lo seguro. Cuando se fuerza a sí mismo a permanecer en lo conocido, cuando se encierra en estructuras que no resuenan con su fuego, comienza a apagarse por dentro. Su vitalidad se convierte en rutina, su risa en compromiso, su pasión en una obligación sin alma. Y esa desconexión lo enferma más profundamente que cualquier otra cosa, porque contradice su naturaleza expansiva, su llamado sagrado a crecer incluso cuando todo parece estático. La conexión con la verdad personal es para Sagitario lo que el oxígeno es para el fuego. No es solo un signo que necesita decir la verdad, es un ser que necesita vivirla. Cuando se ve obligado a sostener una imagen que no le pertenece, cuando debe actuar de acuerdo a lo que los demás esperan, pero no a lo que su alma dicta, comienza a fragmentarse interiormente. Esa fractura lo lleva a desconfiar de su intuición, a censurar sus impulsos, a dudar de sus pasiones. Entonces, la voz de su espíritu se vuelve un eco lejano.
Y sin esa voz como guía, Sagitario se convierte en una flecha sin dirección, disparada al azar, sin un blanco que despierte su sentido de propósito. Su esencia también requiere contacto con lo natural. No es un signo que pueda sostenerse solo en la tecnología, en los entornos cerrados o en la vida artificial. Sagitario pertenece a los caminos de tierra, al cielo abierto, a las estrellas que se ven sin filtros. Cuando pasa demasiado tiempo alejado de lo natural, su alma comienza a sentir la pérdida de su raíz silvestre. Necesita el lenguaje del viento, el sonido del fuego ardiendo, el contacto con lo desconocido para renovar su visión. Sin esos estímulos, su fuego pierde inspiración, se vuelve mecánico, y la salud física puede resentirse como un reflejo del alma desconectada de su hábitat esencial. La represión de su capacidad de soñar en grande también lo enferma. Porque si hay algo sagrado para Sagitario es su visión del futuro. No se trata de metas banales ni de ambiciones vacías. Sus sueños son oráculos personales que le anuncian lo que podría llegar a ser si confía en su poder de creación. Cuando esa capacidad de proyectarse hacia adelante es negada, burlada o desvalorizada, el arquero se ve arrojado a un presente sin sentido. Y sin esa visión que lo impulse, sin esa promesa luminosa al final del horizonte, se desmorona la fuerza que le permite resistir el presente. Sagitario necesita saber que lo mejor aún está por venir, que hay un destino digno esperándolo, que su historia no ha terminado y que su alma tiene todavía mucho que revelar. El entusiasmo sagitariano no es una actitud superficial. Es un combustible sagrado, un rastro de fuego que le permite cruzar tormentas, dudas y caídas. Pero ese entusiasmo se agota cuando vive rodeado de cinismo, de pensamientos limitantes, de ambientes que reducen la vida a lo predecible y mediocre. Su alma sufre cuando se le obliga a rendirse al escepticismo, cuando la esperanza se vuelve ingenuidad para los demás, cuando su fe es cuestionada por quienes han perdido la capacidad de creer. Sagitario no puede respirar en medio del desencanto. Necesita construir y sostener una narrativa luminosa, una visión elevada, una causa que lo trascienda. Porque si no siente que su vida aporta algo al mundo, su fuego se vuelve ceniza emocional, su cuerpo se agota y su mente se vuelve un laberinto de inquietudes sin salida. La relación de Sagitario con el fracaso también es un punto de inflexión. Aunque su espíritu es resiliente, hay una parte de él que teme profundamente no estar a la altura de su propia visión. Puede caer en un perfeccionismo espiritual que lo obliga a mostrarse fuerte incluso cuando está roto. Esta armadura, que lo protege del juicio, también lo separa de su sanación. Porque Sagitario se cura cuando se permite caer y admitirlo. Cuando acepta que incluso el guerrero más noble tiene derecho a descansar, a no saber, a rendirse por un momento para luego levantarse con una sabiduría renovada. La aceptación de sus caídas no lo debilita, lo enaltece. Porque en su vulnerabilidad habita una verdad más profunda, su fuego no necesita ser constante, solo necesita ser auténtico. Sagitario encuentra su salud más profunda cuando vive en coherencia con su alma viajera. Cuando reconoce que cada experiencia, incluso la más dolorosa, forma parte de un camino mayor. Cuando entiende que su fuego no está aquí para destruir, sino para iluminar. Cuando honra su necesidad de expandirse, de aprender, de cuestionar, de descubrir. Cuando se recuerda a sí mismo que no necesita pedir permiso para soñar en grande, ni para caminar diferente, ni para hablar una verdad que muchos aún no comprenden. Su camino es el del espíritu libre que vuelve una y otra vez al origen de su fuego para encender el mundo con su presencia. En el momento en que Sagitario deja de reprimir su luz, comienza a vibrar con la fuerza de una estrella en movimiento. Se convierte en un faro que no solo guía, sino que inspira a otros a buscar su propia verdad. Porque su fuego no es solo suyo, es un fuego colectivo, un fuego que alumbra, que transforma, que despierta. Su sanación es un acto de poder, de revolución espiritual, de compromiso con la grandeza que habita en su esencia. Y cuando abraza plenamente su fuego, cuando se libera del deber de encajar, cuando se permite ser la expansión que vino a encarnar, entonces nada puede detenerlo. Porque un Sagitario despierto es una fuerza de la naturaleza. Es libertad hecha carne. Es futuro encendido. Es verdad caminando. En el diseño cósmico de la existencia, Sagitario representa la llama que nunca debe extinguirse. No es simplemente un signo, es una manifestación de la esperanza activa, de la expansión perpetua, del llamado del alma que no se conforma con lo inmediato ni con lo aparente. Su esencia está hecha de horizontes abiertos, de caminos no transitados, de certezas que solo se revelan al corazón valiente que se atreve a creer antes de ver.
Cuando Sagitario se ve obligado a detener esa expansión por condicionamientos, por miedo o por heridas no sanadas, comienza a desconectarse del plano más elevado de su propia naturaleza. No enferma solamente por lo que reprime, sino por lo que deja de inspirar, por lo que ya no sueña, por lo que no se atreve a explorar. Su energía está profundamente vinculada a la abundancia. Júpiter, su regente, es el gran benefactor, el que expande todo lo que toca, el que promete más allá de los límites de lo conocido. Sagitario, en su manifestación más pura, tiene un corazón que desea mucho, que sueña en grande, que espera más de la vida porque sabe que es digno de ello. Pero cuando su alma empieza a achicarse para encajar, cuando su deseo de más se ve censurado por ideas heredadas de escasez o por experiencias que lo hicieron dudar de su merecimiento, algo en su interior se contrae. Deja de pedir, de anhelar, de abrirse a recibir. Y en ese cierre, la energía de Júpiter se interrumpe. El flujo natural de abundancia, tanto material como espiritual, se estanca. La enfermedad llega cuando Sagitario ya no cree que el universo tiene regalos esperándolo. Su medicina es recordar que siempre hay más, siempre hay mejor, siempre hay un nuevo nivel de vida esperándolo si se atreve a reclamarlo. La conexión con la justicia también es un eje vital en su salud energética. Sagitario no es un signo indiferente. Tiene un sentido ético profundamente arraigado, una brújula moral que lo guía incluso en las tormentas más confusas. Cuando ve injusticia, su fuego arde. Cuando percibe que algo va en contra de lo que considera sagrado, no puede simplemente mirar hacia otro lado. Pero si por miedo a la confrontación, por desgaste o por cansancio decide callar, silenciar su verdad o tolerar lo intolerable, su fuego comienza a revelarse desde dentro. La frustración no expresada se convierte en rabia contenida, en tensión acumulada, en síntomas que no encuentran una causa física pero que gritan una verdad emocional. Sagitario necesita defender su visión del mundo, incluso si eso implica quedarse solo en medio del campo de batalla. Porque su alma no fue creada para la sumisión, sino para liderar con integridad. También carga con la necesidad de evolución constante. A diferencia de otros signos que encuentran paz en la estabilidad, Sagitario se fortalece en el cambio, en la reinvención, en el salto al vacío. Cuando se queda demasiado tiempo en una zona conocida, su energía comienza a desvanecerse. Puede parecer que todo está en orden desde afuera, pero por dentro su espíritu se ahoga. Su vitalidad está directamente conectada con su crecimiento. Si no está aprendiendo, si no está ampliando su perspectiva, si no está siendo desafiado por nuevas ideas, su fuego se debilita. La vida empieza a parecerle sin color, sin chispa. Por eso necesita permitir que lo nuevo lo roce, lo sacuda, lo transforme. Necesita decir sí a lo incierto, porque es en esa incertidumbre donde su espíritu florece. La conexión con el humor, el juego y la ligereza es otro de los pilares fundamentales para su bienestar. Sagitario es un espíritu elevado, pero no solemne. Su fuego brilla más cuando puede reír, cuando encuentra lo divino en lo cotidiano, cuando convierte el drama en aventura. La risa es uno de sus canales de sanación más poderosos, porque le recuerda que la vida no es una condena, sino una celebración constante. Cuando pierde la capacidad de jugar, cuando se vuelve demasiado serio o exigente consigo mismo, comienza a desconectarse de su naturaleza más espontánea. Y sin esa chispa de alegría sagrada, la existencia se vuelve una carga. Recuperar el humor no es un lujo, es un acto de supervivencia espiritual para Sagitario. Porque cuando ríe, su fuego se multiplica, su cuerpo se oxigena, su alma se eleva. El vínculo con su fe personal es innegociable. No importa la forma que tome, puede ser una creencia espiritual, una filosofía de vida, una conexión con el cosmos o con su yo superior. Sagitario necesita sentir que hay algo más grande guiando su camino. Cuando esa conexión se debilita, pierde su norte. Puede seguir funcionando en lo externo, pero por dentro se apaga. La fe es su ancla y su impulso. Es lo que le permite avanzar incluso cuando no ve el camino. Y cuando se siente abandonado por esa fuerza superior, la tristeza puede tocarlo en lo más profundo, llevándolo a una crisis existencial que ninguna solución práctica puede resolver. Pero basta una chispa de reencuentro con lo sagrado, una señal del universo, una sincronicidad, para que renazca. Porque su alma no necesita pruebas, necesita recordar. La energía sexual en Sagitario también es una expresión directa de su fuego vital.
No se trata solo del acto físico, sino del deseo como motor de expansión, del impulso por conectar, por jugar, por explorar con el cuerpo y con el alma. Cuando esta energía es reprimida, ignorada o vivida con culpa, también se bloquea una fuente esencial de poder creador. Sagitario necesita vivir su sexualidad con libertad, con alegría, con autenticidad. Cuando puede hacerlo, su energía fluye como un río de fuego sagrado. Cuando no, ese fuego se acumula, se desvía o se convierte en síntomas psicosomáticos que no encuentran alivio. La libertad emocional es su oxígeno invisible. Sagitario necesita sentirse libre también en lo afectivo. No porque no pueda amar con profundidad, sino porque su forma de amar requiere espacio, crecimiento y verdad. Las relaciones que lo asfixian, que le imponen límites sin alma, que le exigen renunciar a sí mismo para mantener la conexión, lo enferman lentamente. Puede quedarse por lealtad, por temor o por culpa, pero su fuego se apaga cada día que calla lo que siente, cada día que deja de ser quien es. Solo en vínculos donde pueda crecer, donde se sienta impulsado a ser más, donde el amor sea un campo abierto en lugar de una jaula, Sagitario florece verdaderamente. Su sanación emocional comienza cuando se permite amar desde su verdad, sin negociarla. El destino de Sagitario no es lineal. Es un mapa estelar en constante expansión. Su misión es encender caminos, sembrar visiones, liberar espíritus. Y para hacerlo, necesita estar alineado con su fuego interno, con su grandeza natural, con su deseo más profundo de vivir una vida significativa. Cuando se recuerda a sí mismo como viajero sagrado, como aprendiz eterno, como portador de luz, entonces ninguna sombra puede detenerlo. Porque su fuego no depende de lo externo. Nace de una chispa divina que arde incluso en la noche más larga. Y cuando se atreve a vivir desde esa chispa, entonces se convierte en una fuerza imparable, en un alma que no solo sana, sino que sana al mundo. En los vastos corredores del zodiaco, donde cada signo representa un arquetipo sagrado en la danza del alma, Sagitario es la promesa del espíritu indomable, el guardián de las grandes verdades, el portador de la visión que rompe los muros de lo imposible. Su energía nace del fuego puro, no del que quema lo pequeño, sino del que purifica lo grande, del que transforma lo mundano en sagrado y enciende antorchas en medio de la oscuridad. Pero ese fuego, cuando no se honra, no desaparece. Se vuelve humo interno, presión, desconexión, y empieza a doler en las profundidades del alma que ha olvidado su misión. El universo le dio a Sagitario el don del símbolo, de lo abstracto que inspira, de lo intangible que guía. Esta conexión con el lenguaje elevado de los arquetipos, los mitos y las verdades filosóficas no es un lujo para su alma, es su alimento vital. Cuando se le arranca ese alimento, cuando se lo reduce a lo literal, cuando se le exige que funcione solo dentro de los parámetros del pensamiento práctico, su fuego empieza a apagarse de una forma casi invisible. No es solo una crisis de fe, es una pérdida de sí mismo. Porque Sagitario no necesita únicamente respuestas, necesita significados. Y esos significados no se encuentran en la superficie, se encuentran en la contemplación, en la expansión de conciencia, en la osadía de preguntarse qué hay más allá de lo aparente. Existe también en su alma una pulsión heroica, un llamado a vivir de forma más grande que la vida. Sagitario encarna el impulso épico que desafía las probabilidades y se lanza hacia el horizonte con la certeza de que hay algo noble esperándolo. Pero cuando este impulso es ridiculizado, cuando el mundo le exige que piense en pequeño, que desconfíe, que no vuele tan alto, que no se ilusione tanto, comienza a comprimirse. Su fuego se vuelve ceniza racional. Su instinto se vuelve duda. Y su alma se vuelve prisionera de una realidad ajena. La enfermedad entonces no aparece de golpe, sino como un silencio prolongado de su visión, como un olvido paulatino de sus sueños, como una renuncia constante a su naturaleza superior. El alma de Sagitario también está tejida con hilos de confianza cósmica. Su bienestar depende profundamente de la libertad de creer, de imaginar, de visualizar futuros posibles que aún no existen, pero que su intuición sabe que pueden manifestarse. Cuando la vida lo somete a pruebas donde la esperanza parece ingenua, donde su fe se ve atacada por las experiencias, se produce una fractura profunda entre su corazón y su espíritu. Puede volverse cínico, irónico, desconectado, ocultando detrás de un humor ácido una tristeza existencial que no logra nombrar. Esta desconexión es una señal sutil de que ha comenzado a creer más en el límite que en el potencial. Pero aún entonces, en su interior, una chispa sigue viva. Porque la fe de Sagitario no es frágil, es fuego dormido, esperando volver a arder con una sola brisa de sentido verdadero.
Una de las fuerzas más potentes y menos reconocidas de Sagitario es su capacidad de contagiar libertad. No libertad como escape, sino libertad como conciencia. Su sola presencia, cuando está alineado con su verdad, puede recordar a otros que tienen alas, que tienen caminos aún no recorridos, que tienen un alma que anhela expandirse. Pero cuando Sagitario deja de encarnar esa libertad por miedo al rechazo, por temor a la soledad, por el peso de responsabilidades impuestas, empieza a vivir una existencia que no irradia. Entonces ya no inspira, solo se adapta. Y en ese proceso, su energía se corrompe, se vuelve una caricatura de sí mismo. El fuego deja de ser fuego y se convierte en una obligación sin alma. Y el cuerpo, como reflejo de esa desconexión, comienza a gritar con síntomas, con cansancio, con rigidez. Porque cuando el alma del arquero no vuela, el cuerpo cae. Sagitario también guarda un talento sagrado para trascender el dolor a través del significado. Puede vivir experiencias difíciles, puede ser herido, traicionado, abandonado, pero en su interior hay una alquimia espiritual que le permite transformar el dolor en enseñanza, la herida en sabiduría, el caos en filosofía de vida. Pero para que esta transmutación ocurra, necesita tiempo, necesita espacios internos donde no se le exija respuestas inmediatas, donde no tenga que fingir estar bien, donde pueda recorrer el desierto de su duelo con la certeza de que al final encontrará otra vez el fuego. Cuando no se le permite este proceso, cuando se le apura a entender lo que aún no puede ser entendido, la herida no sana, solo se esconde. Y esa herida no resuelta se convierte en una carga energética que le impide fluir, que le impide expandirse, que lo va enfermando lentamente desde adentro. El equilibrio entre su lado humano y su lado divino es otro de los ejes que determinan su salud. Sagitario vive en tensión constante entre su parte instintiva, que desea el placer inmediato, la aventura, la euforia, y su parte elevada, que busca sentido, trascendencia y sabiduría. Cuando uno de estos aspectos se impone sobre el otro de forma extrema, se produce una fragmentación. Si niega su cuerpo, si renuncia al goce, al deseo, a la experiencia sensorial, se desconecta de la tierra. Pero si olvida su búsqueda sagrada, si se pierde en los excesos, en la dispersión, en la evasión disfrazada de libertad, se desconecta del cielo. La sanación ocurre cuando ambos mundos se reconcilian, cuando el centauro recuerda que su grandeza está en integrar sus patas de bestia con su arco apuntando a las estrellas. Sagitario no ha venido a repetir lo conocido, ha venido a expandir lo posible. Su salud no es solo física, es espiritual, emocional, creativa. Está profundamente relacionada con su capacidad de mantener viva la llama del propósito, del descubrimiento, de la enseñanza, del servicio a una visión más elevada. No es un signo que se enferme por debilidad, sino por olvido. No es un signo que sufra porque le falte fuerza, sino porque ha dejado de mirar hacia el horizonte. Su medicina está en el viaje, no siempre externo, muchas veces interior. En ese recorrido sagrado donde deja atrás lo que ya no vibra con su verdad, donde suelta las creencias heredadas, las versiones de sí mismo que ya no lo representan, y se lanza nuevamente, una vez más, a lo desconocido con la certeza de que el universo está de su lado. Cuando Sagitario recuerda quién es, cuando enciende nuevamente la antorcha de su espíritu y se atreve a vivir como fue diseñado para vivir, entonces su fuego no solo lo sana, lo convierte en un faro viviente. Una luz que no impone, pero que guía. Una fuerza que no domina, pero que inspira. Una presencia que transforma sin esfuerzo, porque está encendida por dentro. En ese estado, ningún obstáculo puede contra él. Porque su alma, alimentada por visión, verdad y expansión, se convierte en fuego eterno. Y un fuego eterno jamás se apaga. Solo cambia de forma para seguir iluminando. Sagitario, cuando es fiel a su esencia, no solo sana, trasciende. Y en esa trascendencia, deja huella en el mundo. Una huella que enciende otras llamas. Una huella que le recuerda al mundo entero que siempre, siempre, hay un nuevo horizonte por descubrir.